no nos están bombardeando directamente a estos países de América Latina, pero nos están bombardeando indirectamente con todo lo que hay, con el impacto que esto genera. Tomó el poder Kass y aumentó de una vez la bencina. Recuerden que el tipo de gobierno de Kass es considerado uno de los gobiernos más derechistas que ha tenido Chile en su historia. Tiene una alta oposición. Y hay predisposición ya. Están un poco limitados porque esta inflación es lo que yo llamo una inflación importada por un hecho externo y por una geopolítica mundial afectada. O subsidias la gasolina, pero obviamente no hay dinero fiscal para hacerlo porque parece que están quebrados. El ciudadano común se tiene que tomar esa alza y tomar las consecuencias. El impuesto a la gasolina es muy costoso. Cuando tú hablas del petróleo, tienes que mirarlo no solamente como petróleo y gasolina, tienes que mirar toda esta cadena de distribución que esto lleva. Nos va a impactar en los transportes, en los alimentos y en todo. Y lo que a mí me preocupa nuevamente es la reacción de la gente. Y no solamente en Chile, que se puede traducir en una gran crisis, que puede ser una crisis económica histórica mundial. No quiero ser alarmista con esto, pero si tienes que comprar electrodomésticos, cómpralos hoy. Si tienes que comprar computadores, cómpralos hoy. ¿Cómo una sola persona puede cambiar la geopolítica mundial en horas? Yo siento que el 2026 va a ser un año duro. Va a ser un año duro desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de medidas, porque yo no creo que este problema bélico y de bombardeo se va a resolver ahora. Vaya ambiente se está viviendo en las calles de Chile y del mundo porque este jueves 26 de marzo se lanzó el vencinazo histórico. El alza de la gasolina, de la benzina, golpeó a la gente. El alza de combustible más grande en la historia de Chile. Es verdad. Y para aquellas personas que siempre dicen, mira, eso que sucede, esos conflictos que suceden por allá por el Medio Oriente no me va a afectar a mí. Bueno, nos va a afectar a todo el planeta. Es verdad, esa gente es ignorante como yo y por eso hoy tenemos enviada desde Reuters a una persona que es economista, que además es periodista y que, bueno, su carrera habla por sí sola. Bienvenida, Silene Ramírez, fundadora de Siempre Activo. Sí. Un buen currículo, ¿no? Años de experiencia. Años de experiencia. Hola César, hola Javier, gracias por estar aquí, por esta invitación. Y yo creo que podemos instaurarla semanalmente o mensualmente, como Pregúntale a Silene. A mí me gusta. ¿Cómo no? Me gustó Pregúntale a Silene, nueva sección. Esa nueva sección. Con puras malas noticias, al parecer. No, espero que no sean malas noticias siempre, que también ella sea buenas noticias. Pero bueno, esta sí. Y nos duele a los que en el bolsillo a todos porque lo que sucedió el jueves es un día histórico para Chile, porque no solo está en juego el costo de llenar el combustible, de llenar el auto, también está en juego el costo de la vida en Chile y en el mundo en los próximos años. Digo Chile porque, bueno, estamos en Chile en este momento, pero no se eximen en ningún país de Latinoamérica ni en el mundo. Ya se han visto muchos impactos. Tú decías que es el aumento histórico, pero es bueno precisar el aumento histórico en una semana. Buena aclaratoria. Porque en Chile es interesante revisar esto. En Chile se fijan las gasolinas, el precio de la gasolina. Okay. Se fijan todas las semanas porque la Empresa Nacional de Petróleo, la ENAP, toma en cuenta los embarques que compra, que los hace a futuro, a 3 meses. No sé si conoces un poco el mercado de futuros de la energía, pero se los explico resumidito. Mejor. En los mercados a futuro, que son los mercados de commodities, altamente conocidos, o materias primas en español, se cotizan básicamente en Londres y en Nueva York. Okay. Y ahí es donde como las empresas ponen el costo de sus embarques y los compradores van y cotizan. Y es donde se fija un precio, como una bolsa de valores. Igual hay un comprador y un vendedor. Ese precio se fija de acuerdo a situaciones geopolíticas, a situaciones de producción. No se eximen las situaciones propias de la economía y la industria. Pero bueno, ahorita evidentemente estamos afectados por un tema geopolítico. El Chile, como no es productor de petróleo, tiene que comprar estos embarques de petróleo y sí tiene refinerías que los procesan en benzina y en diésel, pero son pocas. También a veces tiene que comprar embarques de gasolina y combustible en general. Y los compra hoy, pero el precio se fija a 3 meses. Por eso, independientemente que los bombardeos a Irak y todo este tema en Oriente Medio que nos tiene afectado al mundo, fueron ya hace alrededor de un mes. Estamos ahorita sintiendo el impacto porque los embarques son los que se proyectan. Claro, claro. Sí. Entonces es cuando la Empresa Nacional del Petróleo fija los precios. Ella es la que fija los precios, pero
las distribuidores de combustibles tienen la libertad de subir o bajar ese margen, de acuerdo, lo hacen como, de acuerdo a dónde viven, de a dónde vive la gente, dónde están ubicados los costos de impuestos. Todo esto influye en el precio real. No es como otros países, como estamos acostumbrados nosotros, que en Venezuela es un precio fijo para la gasolina de un claro. determinado tipo. Aquí, de acuerdo a donde tú vas, es el precio. Sí, el mejor postor. O sea que podemos decir que obviamente aquí toda la publicidad, la propaganda política interviene y hay de un lado, de otro, y nosotros tratamos de ser más objetivos y críticos, más allá de acusar a partidos políticos. Obviamente se ha sacado mucho de que, mira, tomó el poder Kast y aumentó de una vez la benzina. Esto no tiene absolutamente nada, estos factores externos que hacen que ocurra esta situación, ¿no? ¿Cierto? Ciertamente. Es más, no nos están bombardeando directo, pero sí indirecto, porque todo el impacto que ha tenido. Y no hablamos solo de Chile, hablamos del mundo entero. Si ustedes ven las noticias cada día en Europa, es un impacto. España tuvo que subsidiar, y ahorita la gente de Portugal cruza a España a poner gasolina. Claro. Aquí los argentinos cruzaban, o nosotros cruzábamos Argentina de acuerdo a los precios, porque Argentina siempre ha tenido precios más económicos. Las ciudades fronterizas tienden a ser un termómetro de esta situación. Pero evidentemente ya ha subido en América Latina los precios. Esta subida del jueves fue alrededor del 30% del costo de las gasolinas y del 50% del costo del diésel. En México ha aumentado un 10% en lo que va al primer trimestre, que es importante porque México sí produce petróleo. Claro. Pero con todo y que produce, ha tenido que aumentar los precios porque hay una economía de mercado también. No es como Venezuela, que controla los precios porque el petróleo está controlado por una empresa estatal. En el caso de Chile, si bien ENAP es estatal, tiene que comprar petróleo a otros tipos de empresas y a otros proveedores. Esto, cuando tú hablas del petróleo, tienes que mirarlo no solamente como petróleo y gasolina, tienes que mirar toda esta cadena de distribución que esto lleva. Claro. Al transporte, que se evidencia al mayor costo de los alimentos, en una inflación encima. Y no es solamente que tú salgas de tu casa a tu trabajo y te cueste más. Ahora, es que a todas las empresas les cuesta más. Totalmente. Trasladar todo esto. Y ahí se siente inmediatamente. Y ahí es donde voy al punto 2, que es histórico también, que podríamos ver una inflación muy impactante en Chile. Economistas le han estimado que con este impacto del precio de los combustibles puede subir entre 0,3 y 0,7%. Ya. Ustedes tienen algún tiempito viviendo en Chile igual que yo y se dan cuenta que aquí la inflación más bien no subía. Sí. La meta del gobierno era 2,7 a 3 y esa meta quería contemplarla hasta el 2027. ¿Qué hizo? Lo primero que hizo fue revisar esa meta. Ya no es 3, es 4. Es 4, y claro. postergó hasta el 2027 esa meta del 3%. Voy a lo que tú me comentabas de Kast y del gobierno de Kast. Kast asumió el 12 de marzo, o sea, él desde el 11 que asumió su ministro, el 12 que asumió él, no lleva ni un mes en el gobierno. ¿Qué es lo que dijo Kast desde el primer momento? Que estamos ante un gobierno de emergencia. Porque revisando las arcas fiscales se consiguió con que no había mucho dinero en estos fondos. Un fondo importante en Chile es el Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización se usa para cuando haya estos incrementos, el gobierno financiaba parte del incremento. Y esta vez Kast dijo, no, este fondo no tiene dinero. Y utilizó una palabra que ha sido bastante cuestionada, que es un gobierno de emergencia. De plano lo anunció. Claro. Y su director de comunicaciones, de contenido, utilizó la palabra quiebra. Es bien delicado a la hora de como las comunicaciones. ¿Qué generó esto? Empezaron algunas protestas, cacerolazos que no se veía. Estamos aquí en un país que esto no se veía, o será contagio de los venezolanos, ¿no? Pero, ojalá que no. Ahí veremos. Pero sí, un impacto muy fuerte del gobierno, que incluso salió hoy una encuesta CADEM es estas encuestadoras más reconocidas en Chile, que arrojaba que la popularidad de Kast de 59% el día que asumió bajó a 47%, y eso también es histórico, es primer presidente que baja tan rápido en 2 semanas de gobierno.
Y también vamos a un contexto, que recuerden que el tipo de gobierno de Kast es considerado uno de los gobiernos más derechistas que ha tenido Chile en su Sí. historia. Sí, sí, sí. Entonces, claro, tiene una alta oposición de un gobierno que acaba de salir, Y hay predisposición ya. y entonces eso o sea, a mí me preocupa que puedan empezar protestas mayores. Claro. Recordémonos el 2018 que terminaron quemando muchas cosas por un aumento del transporte público de un peso, ¿no? De 30 pesos. Algo así, Sí. 30 pesos, o sea, en algunos casos. Claro, y después, bueno, y después subió muchísimo más que eso. Por Pero supuesto. te lo hicieron paulatinamente durante todos los años. Mira, interesante porque el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo, no estoy aquí para ser popular, sino para tomar decisiones fuertes. Sí, estamos en un gobierno de emergencia y está politizado. Se ve que está politizado y por eso están estas protestas. Están llamando este mismo jueves a ir a La Moneda a protestar. Pero es que también tienes Llamaron el jueves a protestar. claro, tienes que decir, tienes dos vertientes, por así decirlo. O subsidias la gasolina, pero obviamente no hay dinero fiscal para hacerlo porque parece que están quebrados. O subes la gasolina y el ciudadano común se tiene que tomar esa alza y, bueno, y tomar las consecuencias. ¿Qué hubiera sido mejor? O sea, económicamente, ¿qué situación podría haber sido mejor en ese caso? Porque una cosa, te endeudas y vas pagando y todo está ficticiamente normal, pero después te vas a tener que pagar. Tienes las que cosas. asumir las deudas, claro. ¿Cuáles hubieran sido las consecuencias de cada una? Mira, aquí voy a ser un poquito disruptiva. A ver, A mí me parece que ha debido tomar la medida como la tomó. ok. Ok. Que el aumento fuera de un solo impacto, porque el resto es como ir metiendo, arrugando la sábana un poquito y metiendo más polvo dentro de la alfombra. No sé cómo me pueden entender Sí. quienes nos escuchan. Pero si tú tomas la medida de una vez, el impacto es inmediato. Si bien es cierto, es un alto costo político, es empezando el gobierno. O sea, no es algo que él está empezando a sentar las bases de cómo va a ser su manejo de gobierno a nivel económico, a nivel político, a nivel social. Y desde el primer día lo dijo, estamos en un gobierno de emergencia, aquí no hay dinero. Claro. Ahora, yo estuve buscando, indagando las cifras fiscales más recientes y no las conseguí. Pero incluso, les voy a poner un ejemplo, una autoridad dijo que el mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles tenía 40 millones de pesos cuando generalmente puede tener hasta 4.000 millones de pesos. Entonces tú dices, bueno, ¿dónde está? Es una brecha larga. ¿Dónde Sí. está? Y yo te voy a decir dónde está. Sí está. Y sí se la puede haber gastado el gobierno anterior, porque el aumento de los precios de los combustibles no viene hasta ahora, no viene siendo hasta ahora. Ahora, el impacto ha sido mayor porque ha sido muy dramático desde el tema de los bombardeos, pero acuérdense que ellos querían mantener los precios entre 1.000 pesos por litro Claro, y subían y bajaban un poquito, pero los mantenía así. Eso no quiere decir que se mantuvo así. claro. Ha tenido como una alta y baja y lo usó para eso. Y lo usó también para financiar cierta estabilidad económica en un país que el trimestre pasado fue muy malo a nivel fiscal. Sí. Las inversiones se pararon. Eso pasa mucho en los países cuando vienen elecciones. La expectativa electoral golpea la moneda, golpea la economía, golpea las decisiones de inversión y eso se vio clarísimo. Claro. Hay Yo- incertidumbre total. Total, porque en espera del nuevo gobierno y en espera de que aplique el nuevo gobierno. Y le recuerdo que si bien Kast subió un poquito en las encuestas al final y se mostraba un poquito la ganancia, hubo mucho empate entre los dos y muchas encuestas dieron empates técnicos en muchos casos y había bastante incertidumbre quién iba a ganar. Una vez que se dilucida esto, que se celebran las elecciones, que Kast gana con una cómoda ventaja, y ahí tú dices, bueno, aquí alguien le está apostando a este nuevo gobierno, está apostando a esta nueva tendencia política y él tiene que dar una buena señal allí. Y es una Sí. señal responsable, en mi opinión, decir, a nivel fiscal estamos mal y todos tenemos que pagar este impacto. Porque, ¿qué pasa si él empieza? Bueno, 100 pesos a la semana, 100 pesos a la semana, el impacto va a estar. Y Vas a, como tener, le- vas a tener molestia toda la semana. Todas las semanas. Claro. Y es cierto que aquí se ajustan los precios todas las semanas. No obstante, el mismo Quiroz habló de que no descartaban mayores aumentos de Aumento, precios sí. porque podría venir el impacto, como le digo, es Totalmente. un tema de mercado petrolero, es un Sí. tema de compra, es un tema de dinero que el gobierno compra esto para dárselo a todos. Ahora, ¿en qué sí yo creo que se puede revisar? Es a nivel fiscal, lo que es impuestos. El impuesto a la gasolina es muy costoso. Se calcula que el 30 al 40% del precio del combustible cada litro va a lo que es impuesto.
Claro, está, creo que el ministro Kaiser, el diputado Kaiser, Kaiser, diciendo que le quitaran el impuesto a la gasolina. ¿Cómo lo ves como medida? O sea, Es una de las medidas posiblemente aplicables. Bueno. O es muy loco, porque igual da dinero. No, yo creo que ahí sí, yo creo que tiene un poquito más de espacio Ya. en lo que es el ajuste de lo que es la parte de impuestos. Pero cuando tú tocas los impuestos en un país que viene con déficit fiscal y con Claro. el fisco, es muy duro lo que tú acabas de decir. Claro. Entonces él está mirando, yo creo que ahí ahí es donde están las medidas que vamos a ver venir. Por ejemplo, hoy hubo una medida, bueno, hoy no, mentira, en la semana, lo leímos estos días, que el ministro de Finanzas, Quiroz, que tú nombraste, anunció un congelamiento del costo del transporte en Chile Claro. hasta diciembre. Hay Estupendo. otro día. Y les recuerdo que hay otra cosa que ha venido afectando. Chile también se eliminó lo que es el congelamiento de las tarifas eléctricas y también ese impacto lo vivimos en Chile el año pasado, el aumento de las tarifas eléctricas. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vienes con las tarifas. Entonces hay otro margen, impuestos, tarifas, buscar otras alternativas. Pero yo siento que lo que es el precio de la gasolina, tienes que respetar el mercado y tienes que respetar el costo del mercado. Y los países que no lo hagan se van a ver en serias dificultades fiscales o se van a ver que sus empresas petroleras van a estar subsidiando una bola gigante. Porque este tema de los bombardeos, que algunos llaman guerra, a mí me gusta ser un poquito más cuidadosa en esto, no se va a resolver ahora. Hay un tema político duro. Y no sé si vieron Claro. las últimas noticias de que Irán le dijo a Estados Unidos, yo no te acepto. Sí, Sí. no. Ese pacto de 15 puntos de paz, No me inaceptable. interesa, Sí. no Yo creo que me- es un país que no va a aceptar una tregua muy Es que fácilmente. hay temas. Yo siempre he pensado que ese conflicto no es algo así como se ve en los medios por encima, sino que es mucho más profundo. Hay temas culturales, religiosos. Hay gente que, o sea, no es un país que tiene una mentalidad occidental y reacciona igual que como uno esperaría. Total. Entonces, yo creo que este es un conflicto que va para mucho tiempo. O sea, por lo visto se ve que no va a ser algo rápido. Y bueno, y es una escalada que estamos viendo cómo van a actuar también todos los países que son víctimas de alguna manera, porque por lo menos ciudades como Dubái, que tú veías que estaba tan avanzada, está dentro del conflicto también, ha sido hasta bombardeada. Pues. ¿Pero sabes por qué? Porque la gente que trabaja en Irán e Irak viven en Dubái. Claro, Ujú. Es como, y viajan todas las semanas a los campos petroleros. total. Entonces ahí está también, las sedes principales de empresas petroleras que trabajan en Irak y Irak están en Dubái, como cierto resguardo a sus trabajadores. Claro. Yo tengo un amigo que trabajaba en Irak y viajaba todos los lunes, de lunes una semana sí, una semana no, a Irak. Y él nos contaba que él llegaba al aeropuerto y ahí lo buscaban y lo llevaban al campo. O sea, que él no conocía la ciudad y tener su visa y tener su permiso para estar ahí tiene una historia. Y él se volvía al aeropuerto y se volvía a su casa en Dubái. Y su esposa y su hijo estaban en Dubái. O sea, él no tenía nada que ver. Y en la otra semana trabajaba en la oficina en Dubái. Mm. Entonces, eso tiene todo lo que es los Emiratos. Y además que los Emiratos también tienen su producción de crudo. No son los líderes, no es como decirte Arabia Saudita, Irak, Irán, Argelia, que son incluso los que forman parte de la OPEP, pero sí tienen un grado. Y como te digo, ahí viven los poderosos de alguna manera. Claro, sí. Pero no sé si te diste cuenta que el escudo de estos países es increíble y cómo detectaron Sí, todo no. eso. O sea, para lo que venía pensé que la destrucción iba a ser más grande, pero Algo que pensaba Venezuela con Rusia, pero estoy calladito, no. no pasó. No pasó. No pasó. Sí. ¿Cómo que eso no pasó y se vio clarito con Sí, con lo mira, que sucede en y Irak. aquí el factor que estamos viendo ahorita, que es el estrecho de Hormuz, ¿cómo va a afectar también esto? Porque estamos hablando que, si mal no recuerdo, es como el 20% del petróleo del mundo pasa por ahí. Entonces, estamos hablando de que vamos a sentir cada vez más fuerte esta escasez de alguna manera, porque se va a ver. Buena pregunta y tengo una para completarla. No, pero Responde responde. primero a eso. Sí. Sí, el estrecho de Hormuz es clave y fundamental, pasa más del 20% por esta zona porque era el transporte más barato para grandes productores. Claro. Está pasando crudo por ahí, todavía no está bloqueado completo, pero Irán se lo digo, mira mi amor, te voy a bloquear esto si tú no, Irak, le digo, si tú no te portas bien. Entonces aquí está la presión de Estados Unidos por un lado
y el poder de estos por el otro. Entonces aquí no hay acuerdo y yo estoy de acuerdo contigo. Es un tema que va a durar y va a durar bastante. Por lo menos todo el gobierno de Trump vamos a tener esta escalada. Así que les vuelvo a insistir, prepárense los bolsillos porque es una inflación que tiene este impacto, nos va a impactar en los transportes, en los alimentos y en todo. Y lo que a mí me preocupa nuevamente es la reacción de la gente. Y no solamente en Chile. Estamos viendo un impacto en América Latina, estamos viendo un impacto en el mundo que se puede traducir en una gran crisis, que puede ser una crisis económica histórica mundial. Mundial. Y para mí, como está ahorita la situación, no descarto, si para ya cuando se empiece a conocer las primeras cifras económicas de este impacto, cuando venga el Fondo Monetario Internacional, cuando vengan el Banco Interamericano de Desarrollo a dar sus previsiones, a dar lo que vienen, créame que ahí podemos tener señales de una crisis económica global y eso impacta no solo tu bolsillo, las empresas, las acciones, los empleos, la inflación, pare de contar. Tenemos una historia ahí que tenemos que agarrarnos en las manos. Así que empiecen a ahorrar, mi amor, empiecen a ver qué pasa. Puede haber medidas de estabilización monetaria, Claro, como las que ha utilizado la Fed, la que ha utilizado los bancos centrales del mundo, de bajar las tasas de interés, ¿verdad? O subir las tasas de interés para controlar, como una medida de control de la inflación. claro, Pero eso no es tan inmediato. claro. Justamente con la buena pregunta que hizo Javier, ¿cómo podemos predecir cómo va a ser la inflación? De repente va a ser diferente la inflación a México a las decisiones que se toman internas en Chile, de que, claro, te suben la benzina o la gasolina de golpe. ¿Cómo predecimos esa inflación? ¿O va a pasar? ¿O qué pasa si se acaba el conflicto? ¿Bajará la inflación? ¿Bajarán los precios? ¿Todo pasará normal? Veníamos de Venezuela. En Venezuela las cosas subían y Siempre nunca bajaban. subían, siempre subían. Y nunca bajaban, Sí. nunca. Aquí yo he visto que por lo menos sube de repente. El tomate hoy en 2 semanas, un mes, puede bajar. Sí. ¿Podemos predecir eso o es muy inestable y muy difícil de decir, bueno, pasará esto, pasará lo otro? ¿Puedo invertir aquí? ¿Debería sacar mi dinero de acá? También dependerá de las medidas que tome cada gobierno, me imagino. Sí, pero está claro que el gobierno de Chile ya está calculando una inflación de 4% al año. Ya. Eso en Chile es importante. El año pasado terminó en 2,7. Sí. Entonces era un poco más, o sea, no es el doble, pero incluso puede llegar al doble. Y la meta era de 3% y ya la subió un punto. O sea, Chile ya dijo, fue una de las primeras anuncios del gobierno acá. Aquí la inflación está un poquito fuera de control y vamos a verlo. Ahora, ¿dónde está la inteligencia financiera en cómo se trabaja con el Banco Central y con los sectores productivos? Ok. ¿Ok? Sí, el Banco Central porque él tiene la decisión de política monetaria y fija las tasas de interés. Aquí en Chile no es como en Venezuela que fija las tasas, esa es la tasa que se cumple. Él da una directriz de tasas de interés y los bancos deciden cuánto margen o ganan de eso. Igual que el petróleo, pues quien lo decide es la industria privada. Esta es una economía bien abierta donde incluso las instituciones públicas tienen margen de decisión de acuerdo a lo que hagan. Lo mismo pasa con esto. El Banco Central es un organismo autónomo que sí se respeta en Chile, no en otros lados. Claro. Y una de las cosas buenas que tiene Chile, que yo lo rescato, es que es constante la información de indicadores y datos. No solamente indicadores financieros, sino datos de toda la vida. Bueno, voy a extrapolarme al COVID. Yo creo que Chile estaba en los líderes de COVID porque lo informaba. Sí. Claro, Entonces, claro. ahí es donde tenemos que ver cómo están las economías de los países. Es importante todo el impacto que van a tener todos los países por el aumento de los precios del petróleo. Y no solamente por el aumento de los precios del petróleo, por consiguiente, por la gasolina, por todo, y por todo el impacto geopolítico mundial. Total. Por ejemplo, ¿ha afectado acciones? Sí, ha afectado acciones. ¿Han subido otras? Sí. También hay empresas en estos países, por ejemplo, aquí la minería, el cobre. Pero acuérdense que Chile es el mayor productor mundial de cobre. Si el cobre sigue en precios como los tienen ahorita, porque independientemente de lo que está pasando con el sector energético petrolero, los costos de las materias primas también han subido. Ok, por una parte Chile recibe más dinero por ese cobre, por otra parte le van a costar más los productos procesados con ese cobre. No solamente por el costo del transporte, sino porque está el cobre más alto, el cobre, el oro, todos los commodities. Entonces allí es como que decir ahora una determinación final no es tan correcta porque hay que ver cómo actúan los países.
Y sí, Chile ha sido históricamente un país bien disciplinado en eso y que le presta mucha atención a eso. No así Venezuela. En Venezuela tú no conoces las cifras oficiales Sí, no, De nada. de de nada. hace muchos años. En México también las hay. Países como Colombia es otro país que es interesante cómo toma sus decisiones. Colombia tiene una ventaja que ha aumentado la producción petrolera y eso le ha permitido mitigar un poco, pero también tiene el impacto. Y que se va Petro pronto. Bueno, Bueno, hay un no se tema, sabe. hay un tema ya que vamos a la parte política. Claro. Entonces, esto no se puede ver aislado sin todo el tema geopolítico mundial. Total. Entonces, de verdad que yo digo algo como que le digo a la gente, o sea, no nos están bombardeando directamente a estos países de América Latina, pero nos están bombardeando indirectamente con todo lo que hay, con el impacto que esto genera. Y aquí es interesante, todos estamos impactados por igual. Sí. Sí. El rico, el pobre, el mediano, el Todos clase vamos media, a sufrir todo el las mundo, consecuencias. Todo el mundo. Que es algo que puede ser, que en muchos casos, cuando tú hablas de la industria productiva pesada, cuando hablas de la construcción, afecta más, cuando hay un desempleo en esas áreas, que hay algo específico de ciertas áreas, afecta más a ciertos sectores. Pero aquí no. Aquí no afecta a todos. ¿Qué posibles modelos de negocio o rubros pueden beneficiarse de algo así? Es muy difícil, ¿no? Que alguno tenga beneficio. O sea, porque siempre en crisis hay otros que surgen. Claro, la gente que tiene plata puede hacer más plata porque conoce más. Pero, Sí, o sea, sí. llevarlo más a la gente, es por así decirlo, ¿qué pueden hacer? O sea, porque viendo eso y la pregunta que hace, la gente ahorita puede aprovechar a usar mucho tarjeta de crédito y pedir préstamo, total, y se lo va a comer la inflación. Puede ser. Y mucha gente endeudada y dirá, y no pagará, o qué sabes. Yo te diría, hoy es como una época que se vio en Venezuela. No quiero ser alarmista con esto, pero si tienes que comprar electrodomésticos, cómpralos hoy. Si tienes que comprar computadores, cómpralos hoy. Si tienes que comprar cosas que, o sea, los alimentos no tienen manera. O sea, Sí, sí. lo que comas hoy no puedes comprar de aquí a 3 meses a menos que Total. tengas Enlatados. 4 congeladores o enlatados. Pero también puede ser una opción. Sí. Pero, por ejemplo, las frutas, las verduras, que también son parte del alimento diario, ¿cómo haces tú para preservar eso? Pero si vas a comprar electrodomésticos, cosas de oficina que sean importadas en tu país o que impliquen traslados de largos de distancia, es una opción comprarlo. No tener el dinero en el banco si tienes este tipo de necesidades. ¿Qué puede pasar eso también? Que genere una especulación, Claro, que aumente los sí, precios sí. por especulación, que empiece un desabastecimiento, que sea otro impacto en la economía. Pero yo siento que Chile es un país bien abastecido, aquí hay mucho comercio, mucho servicio que pueden suplir y hacer esto. Ahora, ¿qué puede significar esto? Lo que yo te decía desde el punto de vista tributario, que el gobierno vea desde el punto de vista tributario qué impacto puede tomar, si puede bajar un poco el impuesto. Que eso desde el punto de vista de lo que es las finanzas públicas. Por otra parte, yo hablaba recientemente del endeudamiento. Chile es un país muy sano a nivel financiero y tiene mucha capacidad de endeudamiento. Si tú tomas en cuenta que estás teniendo mayores precios del cobre y puedes proyectar que eso va más ingresos a la economía, puedes proyectar que estás teniendo empresas mineras volviendo al país. Por ejemplo, en el último trimestre no hubo nada de inversión. Ya salió en los diarios esta semana también que había proyectos que habían pedido autorización, proyectos mineros que habían pedido autorización ambiental de alrededor de 15.000 millones de dólares. Entonces ya tú dices, empieza a ver plata. Si viene este impacto, como gobierno tú puedes decidir, oye, mira, aquí tengo más ingresos, voy a bajar un poquito por acá, me endeudeo por aquí porque voy a tener capacidad de pago. Entonces ahí es donde yo creo que está el margen fiscal del gobierno. Pero ahí con tan poco tiempo, que no tenemos ni un mes del nuevo gobierno, Claro. las autoridades han sido bien cautelosas al hablar de esto. Todavía no se conoce mucho. Y Kast no es un Chávez que a la semana tenías ya todas las ideas Sí. Él ha ido moderando su discurso, ha ido hablando varias cosas, pero tiene una estrategia diferente, Claro. tiene un estilo diferente. México, por ejemplo, México ya tomó medidas fiscales de apoyo a la industria, le bajó los impuestos a la industria del transporte. ¿Por qué no hacerlo a nivel industrial? Sí, porque a una industria específica, es otra opción. sí, Claro. lo estoy viendo ahorita que si hasta simple hecho de uno pedir comida, un delivery, todo eso va a aumentar, me imagino. Todo eso. Porque estamos... Desde hoy. Desde hoy. Ya, o sea, ya he visto los últimos días, no sé si se dieron cuenta, de que ya hablaron de anuncios de subidas de precios de empresas de transporte, de todo. Las mismas
aplicaciones tipo Uber, Didi, Cabify, todas Bueno, esas aplicaciones me imagino que van a tener ¿no? Y problemas de la gente que lo opera. también. Porque mucha claro. gente dejará, no sé, utilizar el delivery porque prefiere comer en su casa o comer en un restaurante y esa gente se va a quedar sin empleo prácticamente. Respecto a lo que son las medidas posibles del gobierno de Cast, y yo me voy a extrapolar un poco al resto de América Latina, lo que pueden hacer otros gobiernos, están un poco limitados porque esta inflación es lo que yo llamo una inflación importada Ok. por un hecho externo y por una geopolítica mundial afectada. Si tú tienes elementos internos en tus economías que te afectan, que son inflacionarios, los puedes controlar más o tienes una medida de más control a nivel de política monetaria, de gestión pública, de gestión tributaria, gestión fiscal. El tema es pues que cómo tú logras dominar lo que está pasando en el mundo entero con esta situación geopolítica mundial en todo lo que es la problema del Golfo Pérsico. Y con personas súper impredecibles. Como un Trump, Sí. por ejemplo, que ustedes bien saben, este señor se atrevió no solo a eso, pero se atrevió solo a eso. ¿Ustedes saben por qué? Porque pudo meterse en Venezuela. Total. Sí, sí. Pero alguien que se metiera en Venezuela como se metió, mire, yo no puedo decir que estoy en contra de lo que sucedió por el hecho de que puede ser una oportunidad para Venezuela. Pero sí hay organismos internacionales levantando la voz diciendo, oye, ¿cómo se mete este señor a un gobierno cualquiera a agarrar a un presidente? Sí. Mena que se meta en Chile a agarrar a Kass, que se meta a agarrar a Petro, que se meta en Claro. Cuba, que se meta en todos lados. Entonces tú dices, ¿qué es esto, no? Claro, O sea, sí, sí. tiene una línea muy delgada que yo creo que no ha explotado porque está allí. Es por donde uno lo ve y el contexto. Y es impresionante cómo una sola persona puede cambiar la geopolítica mundial en horas. O sea, él toma una decisión o dice algo porque si bien la palabra de él pesa tanto que cambia todo. En un día él se despierta y puede cambiar todo. Entonces, el mundo está vulnerable a sus decisiones. Y yo siento que Latinoamérica igual es de las que va a tener más golpes en ese aspecto. Pues. Sí, estás dando el clavo en eso. La América Latina tiene este señor en el mismo continente. De alguna manera se metió con Venezuela y esto ha tenido mucho impacto en Cuba. Bueno, ahí en Cuba es algún tema interesante que tocar porque al Estados Unidos bloquear todos los envíos de Venezuela a Cuba ha generado una crisis en Cuba energética sin precedentes también. La Más gente grande de está la que sin luz, tiene. más grande de la que tiene, pero también es sin precedentes, una crisis histórica. Y lo único que ha permitido es que lleguen 30.000 barriles a las empresas privadas, al sector privado cubano, cuando Cuba necesitaba 100.000 barriles por día. Sí. Entonces ha sido como una señal política. No es solo un hombre, es un gobierno. Hay gente por detrás también que apoyan sus decisiones. Totalmente. Pero es un tema de él. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que tener en cuenta en América Latina? Este señor puede venir a tomar decisiones en América Latina y decir, miren, les pongo aranceles comerciales, les pongo otras medidas. ¿Y qué van a hacer? México, Canadá se vieron de alguna manera problemáticas con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Afortunadamente hasta ahora no se ha metido con toda la parte sur, pero también tiene un elemento político ahí, que es China. Sí, bueno, el cable chino con Chile. Bueno, se metió, lo bloqueó completamente. Pero le recuerdo que Chile, Argentina, Brasil tienen a China como un gran socio comercial. ¿Y Perú? En Perú. O sea, China se ha metido en estos países. Sí. Entonces, ¿qué viene ahora a pensar? ¿Qué va a pensar Trump? Él quiere volver a recuperar a Latinoamérica, ¿cómo? Claro, el hemisferio para él. ¿Va a Sí. seguir atacando a China? ¿Qué va a pasar con China? O sea, lo primero que yo creo que está haciendo y se está viendo es el apoyo que tiene a presidentes que lo tengan a él como idolatrado. Pues lo vemos con Milei, con el mismo Bukele, lo que vimos el Kass. cambio, Kass, el cambio que hubo en las elecciones de Honduras, de que el candidato que apoyó Trump fue de repente de estar abajo en las encuestas subió y ganó. Entonces, yo creo que ese apoyo que está teniendo a presidentes y respaldando gobiernos que le sigan la línea va a ser lo primero que va a tomar esa medida para cambiar, para volver a jalar este hemisferio a la potencia de Estados Unidos. Pues. De acuerdo. Y no solo eso, yo invito a mis colegas periodistas, mis colegas economistas a estar ojo abierto, porque después de que
de que Trump hizo lo que hizo en Venezuela y lo que está impactando en Cuba, no se extraña que se meta en otros países de América Latina, pero no porque le interesa a Chile como tal, le interesa a todo, le interesa es afectar a China. Totalmente, sí, es la guerra de colosos. Está muy bien. ¿Crees que en algún momento las cosas bajen? ¿O que hay un equilibrio? ¿O aquí tenemos ya... Yo siento que el 2026 va a ser un año duro. Va a ser un año duro desde el punto de vista inflacionario, desde el punto de vista de medidas, porque, volvemos a repetir lo que dijo Javier, yo no creo que este problema bélico y de bombardeo se va a resolver ahora. Bien. Por lo menos este año o más. Si tú ves las posiciones tan radicales de todas las partes, te das cuenta que no hay acuerdo posible próximo. Si hay un acuerdo de paz, si hay algo que indique que se está respetando el petróleo en esta zona y que no hay más bombardeo, cambia el panorama. Pero el panorama de hoy es muy incierto y yo soy de las que piensa que no es tan próximo la resolución. Qué mal. Bueno, apriétete el cinturón, pero tienes que estar bastante pila porque en losonuevo.com vamos a estar el día a día colocándote las noticias importantes para que sepas cómo te va a afectar la inflación. Igual ya le estamos diciendo a Silene que empiece a escribir también en losonuevo.com y nos deje información valiosa. Me Así comprometo. que, importante también, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Síguenos y comparte. Y lo más importante de todo, comenta porque queremos saber tu opinión. Así que, ¿qué crees tú? ¿Tenemos conflicto para rato? ¿Una inflación que va más allá de lo que imaginamos? Coméntanos, ¿qué crees tú? Así que muchas gracias y nos vemos. Chao, gracias.